Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que, como dicen que no hay resurrección, hicieron a Jesús esta pregunta: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere y deja esposa, pero no hijos, el hermano mayor, superviviente, deberá casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, hubo una vez 7 hermanos. El primero de ellos se casó, pero murió sin haber tenido descendencia. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno tuvo descendencia de aquella mujer, que fue la última de todos al morir. Así pues, en la resurrección, cuando todos resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les dijo: ustedes están en esto muy equivocados. El no conocer la Escritura ni tener idea del poder de Dios. En la resurrección ya no habrá matrimonios, sino que todos serán como los ángeles que están en los cielos. En cuanto a que los muertos han de resucitar, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues bien, Él es Dios de vivos y no muertos. Ustedes están muy equivocados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Aquí Marcos, que es el evangelio de Marcos, nos muestra el preludio, lo que Jesús muestra del reino de los cielos y cómo va a ser el reino de los cielos. Y es alentador, es maravilloso tener esa certeza de cómo va a ser el reino de los cielos. Jesús es el que viene a darnos vida, vida en abundancia, vida material y espiritual. Pero para vivir el reino de los cielos, experimentarlo, no solo tenemos que esperar hasta que desencarnemos, hasta que colguemos los guayos, como dicen por ahí, sino podemos vivirlo desde nuestro ámbito natural, desde nuestra vida, nuestra existencia, poder disfrutar de esos manjares espirituales que Dios tiene para nosotros. Las corrientes teológicas más fuertes en ese momento, aunque habían varias, pero las más fuertes eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los sumos sacerdotes, la teología de los sumos sacerdotes del templo, y ellos no aceptaban la resurrección. Ellos no aceptaban muchas cosas, por ejemplo los ángeles, ellos no lo aceptaban, pero los fariseos sí. Pero a comparación, los fariseos pensaban de que como era la vida actual, así como estamos, iba a ser el reino, la vida eterna o el reino de los cielos, lo cual Jesús en este pasaje aclara muy bien que no es como ellos piensan. Y los saduceos llegan a preguntarle. ¿Por qué le preguntan? Por varias cosas. Primero, a los rabí, a los maestros, cuando habían cuestiones teológicas o legales, les preguntaban como una opinión. Entonces a Jesús lo tenían en un puesto muy importante de sabiduría, de rabí, de maestro. Lo otro era para ponerlo a prueba y para burlarse de la creencia en la resurrección. Y Jesús les aclara y les dice que están muy equivocados y que esa no es la perspectiva en la cual Dios Padre se mueve, ni lo que el Hijo viene a hacer. Entonces ponen un ejemplo jurídico que deja Moisés. Moisés en la Torá, en la Tanaj, en el Pentateuco, habla, es un libro y habla sobre los reglamentos jurídicos, legales, teológicos, administrativos, económicos. Son libros que se diseñaron para guiar a un pueblo en la parte legal, en la parte administrativa, todos juntos, no como en otras naciones que era separado lo jurídico, lo legal con lo religioso o lo espiritual. No, aquí está todo. ¿Y dónde la encontramos? En los libros del Antiguo Testamento.
que se atribuyen a Moisés. Sea que él haya participado o no, lo importante es que este conocimiento es un conocimiento que hasta el día de hoy ejercitan, lo hacen real en su contorno social, cultural, económico, político, espiritual. Y la legalidad que nace estos versículos consigan no se vayan a perder con otros en otro lugar, sino que permanezca junto a el pueblo judío. Por eso el pueblo judío se casaban entre ellos y era muy difícil, aunque sí se dan casos en el Antiguo Testamento de extranjeros, pero por lo general se pedía que se casaran entre ellos. ¿Por qué? Por mantener las líneas de sangre, el apellido, por mantener la economía, los bienes en la misma comunidad judía, para que no viniera un extranjero y se lo llevara. Entonces por eso desde esta partícula, este ámbito jurídico, le consultan a Jesús para saber si él realmente qué les va a decir, si va a apoyar a los fariseos, si va a apoyar a los saduceos, si no va a tener con qué responder, porque también aparte de que lo consideraran un maestro, un rabí, una persona muy ilustrada en lo espiritual y en la Sagrada Escritura, también quieren ponerlo a prueba y avergonzar a los fariseos por su pensamiento de la vida eterna. Y ahí es cuando ponen el caso de que una mujer enviuda, y entonces la regla mosaica antigua tendría que casarse con los hermanos para dejarle herencia. Todo es para un consenso patrimonial, pero también teológico, para que no se pierdan las enseñanzas de Dios, de Yahvé. Esto es lo que les va a permitir a los judíos mantenerse a través de las diásporas o los diferentes grupos en muchos lugares para mantener su unidad de tradición, política, economía, religión y sanguíneo, de sangre, de familia. Entonces Jesús, ellos le dicen, no, se murió uno y después pasó a la otra y a la otra y al otro, en fin fueron 7. 7 es un ejemplo, es un número de plenitud, pudieron ser 10, 15, es un ejemplo. No quiere decir de que esto haya sido real, este ejemplo que le ponen a Jesús, pero sí es un ejemplo real en que buscan desmentir la resurrección como tal. Entonces Jesús les contesta, ustedes están en esto muy equivocados al no conocer las escrituras ni tener idea del poder de Dios. En la resurrección ya no habrá matrimonios, sino que todos serán como los ángeles que están en los cielos. Esto es una síntesis, una palabra, una respuesta muy simple, muy tranquila, muy básica, pero con una profundidad y una teología, una síntesis teológica muy profunda, donde él está diciendo y está comentándoles a ellos, les está enseñando. Acordémonos que Jesús enseña en pasado, presente y futuro. También nos está enseñando a nosotros cómo va a ser el reino de los cielos, cómo están los ángeles en el cielo. Ellos no tienen sexo, no tienen deseos de comer, ni dormir, ni tener relaciones sexuales, ni procrear, ni de tener pareja. Se aman entre ellos, o sea, hay un cariño, hay un amor verdadero en el reino de los cielos, pero están alrededor de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, alrededor de la Trinidad para adorarlos y glorificarlos. Porque ese es el objetivo del Señor, compartir con Él, estar con Él, amarlo. Entonces ya en el reino de los cielos nosotros no nos vamos a preocupar o angustiar porque si fulano me acepta, no me acepta, me quiere, no me quiere, terminamos un matrimonio, no lo terminamos, o me sacaron del trabajo, o no tengo con qué comer, o fulano no me quiere. No, ya se va a sobrepasar esos límites corporales que vivimos, que nos afectan todos los días, la salud, el trabajo, el progreso, las manifestaciones, el bicho, bueno, todo lo que la falta de empleo, el desamor, porque uno de los pilares que más nos perturban o que buscamos en nuestra vida es la realización personal, y en esa realización personal está lo sentimental, lo emocional.
pero ya en el reino de los cielos no va a ser así. Entonces Él los está corrigiendo porque ellos tienen una mala interpretación, tanto los saduceos como los fariseos y otras líneas, donde manipulan la Sagrada Escritura y la utilizan para sus propios beneficios. Y eso es lo que tiene sumido en la pobreza, en la miseria, en la indigencia y la ignorancia al pueblo judío, al pueblo de Israel, el no conocer la palabra del Señor. Y a veces nos ocurre a nosotros, a veces no conocemos la palabra del Señor, no conocemos al Señor, no vivimos el reino de los cielos aquí en la tierra, y eso hace de que nosotros no tengamos esa paz, esa tranquilidad, esa sanación, esa liberación, que no tengamos, que sintamos esa angustia, esa preocupación, ese desasosiego, que nos preocupe todo, que nos angustie todo, que nos embota en un dolor permanente la situación. Pero debemos de aprender a vivir como si estuviéramos ya, esto es una preparación al reino de los cielos, como si estuviéramos ya en la presencia del Señor. Eso es algo fundamental para nosotros, prepararnos para el reino de los cielos y para tener una vida mucho más cómoda, mucho mejor, mucho más fluida, mucho más alegre, y donde Dios tiene un propósito muy grande para nosotros, que es la eternidad, es la resurrección, es estar en la presencia del Señor, es recibir su amor, su gloria, sentirnos bien, felices, llenos. Por eso el ser humano busca cómo llenar esos vacíos existenciales, personales, emocionales, económicos, de reconocimiento social, con muchas cosas que están alrededor, que en realidad nos quitan la paz, nos dan en un momento una alegría, una felicidad. La dopamina, las endorfinas se mueven, esa es la forma de las recompensas que trabaja nuestro cerebro. Entonces ve algo, siente algo, vive algo que lo emociona, que lo llena de alegría, y bueno, en el momento usted siente esa alegría, esa emoción, pero ya después se vuelve a sentir vacío. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar esos vacíos totalmente es la presencia de Dios en nosotros, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno. Y para conocerlo a Él hay que sobrepasar muchas cosas, materiales y espirituales. Hay que profundizar y conocer en la Sagrada Escritura lo que Jesús nos da los pasos a seguirlo y a buscarlo. Así vamos a encontrar esa realización personal en este mundo. ¿Por qué? Porque todo en este mundo es perecedero, es pasajero, es momentáneo. Entonces debemos aprender a vivir esos momentos, pero también a vivir con un espíritu del reino de los cielos ya en la tierra, acá en este plano terrenal, ya no solo pensar en lo que hay, que es importante y es importante desarrollarlo como proyecto de vida en la tierra, pero más en el reino de los cielos. En cuanto que los muertos han de resucitar, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues bien, Él es Dios de vivos y muertos. Ustedes están muy equivocados. La muerte no es el acabar, porque eso era lo que los saduceos pensaban, que ya se terminaba todo. No, es el comienzo de una vida mejor, de un proceso maravilloso, eterno, sublime, de estar en la presencia del Señor. Cuando Jesús nombra este pasaje bíblico, que es muy importante porque es cuando el Padre escoge a Moisés para su misión en la zarza ardiente, se manifiesta el poder de Dios y la voluntad de Dios por sacarlos adelante. Es muy importante. Dice yo soy, quiere decir pasado, presente, futuro, eterno, presente. O sea que Dios no es un Dios de los antiguos solamente, sino de nosotros también. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pudiera decir, no, es que yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, hablado en pasado. Pero no, él está hablando, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que están en la Trinidad, están en el reino de los cielos. Quiere decir de que no han muerto espiritualmente, físicamente sí, y es algo que nosotros tendremos que vivir en nuestro proceso de vida. Tendremos que desencarnar, pero que esa desencarnación no es la muerte, es la vida. Por eso Dios es Dios de vivos y de muertos. Por eso debemos de pensar de que Dios está activo en nuestra vida, que Dios quiere que nosotros lo sigamos, que aprendamos de Él, que
nos fortalezcamos en su sabiduría, en que pensemos de que Él no nos abandona. No esperemos que solo vamos a morir y allá sí ya nos vamos a encontrar con Él. No, Él es un Dios de vivos. Quiere decir que está con nosotros y que estando con nosotros saldremos adelante. Debemos es confiar en Él, buscarlo a Él, creer en sus promesas, estudiar, escudriñar la palabra del Señor, porque ahí nos van a enseñar. Es nuestra bitácora, es nuestro libro guía para entender lo que estamos viviendo en estos tiempos y lo que viene después de desencarnar el reino de los cielos, la eternidad, estar con Dios en la felicidad total.